Hola, yo soy Natalia Astral de la Escuela de Astrología de la Estirpe de Hermes y aquí venimos un día más a hablar un poquito de los tránsitos. Y es que bueno, he estado planteándome llamar a los tránsitos del día de hoy la resaca post-eclipse. Y es que bueno, hoy podemos encontrarnos un poco así, un poco con resaca post-eclipse, es decir, un poco como desubicados, ¿no? Como qué ha pasado aquí. ¿Cómo me siento? ¿Qué ha pasado estos días, verdad? Estuve haciendo una pregunta en mi Telegram y algunos pocos me estuvieron contestando acerca de qué tal se sentían y qué tal se habían sentido el día del eclipse. Y bueno, pues algunos decían que no habían notado nada, otros decían que ese día se habían sentido emocionalmente intensos, otros decían que, bueno, pues que ese día habían tenido como molestias físicas en el cuerpo. Yo, por ejemplo, solamente noté un dolor de cabeza ese día, no noté nada más. Y bueno, pues un poco, como os he dicho otras veces, el día del eclipse, de hecho, ese día se eclipsa algo, no es concretamente el día en el que podemos ver esos pequeños cambios. Cabe decir que fue un eclipse anular, que es como cuando se ve, como la luna está bastante lejos de la Tierra, desde la perspectiva de la Tierra no llega a tapar totalmente la luz del Sol, sino que se ve como una especie de anillo del Sol. Entonces, bueno, pues eso significa que al ser un eclipse anular, los cambios que se produzcan del eclipse se van a ir viendo poco a poco, que no van a ser cambios súper drásticos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un eclipse total, es cuando podemos apreciar que esos cambios son súper dramáticos, súper intensos, que hay algo que te pide hacer un cambio drástico, ¿no? Sin embargo, cuando el eclipse es anular y se sigue viendo una parte de la luz del sol, pues bueno, el cambio es poco a poco, ¿verdad? No es tan intenso, no se pide el cambio así como tan de golpe. Entonces, después de haber vivido un eclipse hace 2 días, porque bueno, lo vivimos el sábado, ya sabéis, pues ahora digamos que nos sentimos como ubicándonos, ¿verdad? Estamos en ese punto donde decimos, bueno, a ver dónde me ubico yo, cómo me ubico ahora, ¿no? Aquí en la rutina y en todo otra vez, ¿no? Entonces, bueno, eso, respecto de los tránsitos, es muy significativo, por ejemplo, que la luna la tenemos en Escorpio a día de hoy y está lanzándole una oposición a Júpiter. Y es que, bueno, pues la luna en Escorpio, además, fijaros que además no es una luna en Escorpio más, porque hoy además estará en conjunción con el asteroide Ceres, que el asteroide Ceres representa la productividad, representa donde podemos recoger cosecha, donde algo es muy productivo para nosotros. Y fijaros, es una luna que va a estar en conjunción con Ceres en el día de hoy, en Escorpio. Ya sabéis que cuando la luna está en Escorpio, además, ¿cómo podemos estar emocionalmente? Pues podemos estar emocionalmente bastante intensos, pero fijaros, es curioso porque está en Escorpio y en oposición a Júpiter. O sea, por una parte, ya sabéis que la luna nos puede dar instrucciones de cómo nos sentimos ese día, ¿verdad? Que lo hacemos de una manera instintiva, que no nos damos mucha cuenta, ¿no? Entonces la luna en Escorpio es como si nos dijera, vívelo todo con mucha intensidad, conéctate con la emoción de una manera súper intensa, ¿verdad? Tanto para sentir las emociones positivas como las negativas. O sea, nos conecta, digamos que de alguna manera con analizar un poco las emociones de que nos hagan sentir un poco convulsos, ¿no? Y además, al lado de Ceres, nos promete que ese estudio de la emoción, incluso entender, ¿no? O sea, no simplemente vivir esos estados en los que nos dejamos llevar para la emoción escorpiona, ¿no? Que es como súper intensa, no, sino al lado de Ceres es como intentar entenderlo, intentar ver ese tipo de emociones que nos quieren mostrar. Porque, por ejemplo, estos días que hemos tenido eclipse, yo, por ejemplo, a la gente del Telegram y tal, ¿no? Que es la red social en la que suelo estar más activa, cuando me preguntaban yo recomendaba estar atento si el eclipse te muestra ciertas emociones un poco convulsas, no simplemente vivirlas en piloto automático, sino estar atento a esas emociones, qué me quieren mostrar, qué valiosa lección me traen, qué me quieren estar enseñando, qué me dicen. No es simplemente vivirlas, es ver qué te quieren enseñar ese tipo de emociones que puedes sentir en un momento dado, ¿no?
Entonces es curioso porque en el estado opuesto a esa luna está Júpiter en Tauro, ¿no? Que sería como cuando la instrucción de oposición de la luna a Júpiter suele ser una emoción que dice, o sea, Júpiter es un planeta buen rollista que da positivismo, ganas de disfrutar, de estar siempre feliz y además es el planeta que tiene que ver con los viajes largos y cuando se trata de las emociones negativas, en mucha parte es como cuando hay una oposición hacia la luna, encima una luna en Escorpio en oposición a Júpiter, la instrucción podría ser prohibido lo malo, vamos a disfrutar de lo bueno, vamos a escaparnos de lo malo, vamos a vivir la buena onda. Entonces, claro, cuando hay dos instrucciones tan diferentes, es cuando podemos sentir ciertas contradicciones internas, ¿no? Una instrucción dice, vívelo con intensidad y fúndete en esas emociones intensas. Y otra instrucción nos diría, vete hacia el buen rollo y pasa por completo de esas emociones intensas. ¿Cuál es la clave evolutiva de este aspecto? Pues ir hacia el centro, como siempre. No dejarnos llevar ni por las emociones súper intensas, simplemente a ese nivel, ¿no? De me dejo llevar por el drama solo, ni voy a huir completamente, sino más bien la gracia de este aspecto para superar esa oposición que solo va a estar activa en el día de hoy, pues podría ser, por ejemplo, voy a intentar entenderlo desde un punto de vista filosófico, que también es una cosa muy de Júpiter, para intentar crecer, para ver qué me han querido mostrar estas emociones que igual he podido sentir en estos días, un poquito del aspecto de Escorpio, ¿no? Un poquito intensas, para intentar darles un sentido a nivel filosófico y poder hacer las cosas de Tauro, que como allí está Urano ahora, pues ya sabéis lo que quiere Urano, que hagamos cambios dentro de nuestro mundo material, pero cambios al lado de Júpiter que puedan ser súper positivos, que nos ayuden a expandirnos, a ir hacia adelante. Entonces un poco están así. También por otra parte, Venus por fin ha dejado ya de lado los malos aspectos. Fijaros que el mes pasado ha sido una Venus que ha estado fastidiada, ¿no? Porque estuvo haciendo una cuadratura a Urano, a Júpiter, una oposición súper partila a Saturno y todo esto ya ha pasado. De hecho, Venus empieza a estar más o menos en un orbe de 6 grados de trígono con Júpiter, que es un poco, es una influencia súper benéfica, ¿no? Porque son los dos planetas, según la astrología tradicional, benéficos que empiezan a estar lanzándose un aspecto armonioso, que todavía está a 6 grados de orbe, pero bueno, eso nos habla bastante bien de cómo, fijaros, es una Venus en Virgo que nos dice, sé lo suficientemente racional, objetiva, pero con todo busca aquellas cosas que te hacen sentirte feliz, expansiva, ¿no? Con ese trígono a Júpiter en Tauro. Entonces, bueno, poco a poco empiezan sobre todo los malos tránsitos de Venus empiezan a despejarse. Ahora durante unos días va a estar lanzándole trígonos a Júpiter, trígonos a Urano después. O sea, bueno, esa oposición con Saturno se empieza a aflojar, que eso nos podía poner muy limitantes, muy castradores, o los de enfrente, podíamos sentir que alguna persona nos hacía sentir así como muy limitados, como muy en oposición, los vínculos, vivirlos con mucha frialdad. Y bueno, pues eso ya se empieza a aflojar, esa oposición con Saturno, y se empieza a perfeccionar un trígono con Júpiter, lo cual es pues bastante aliviante, ¿no? Dentro de estos aspectos. Y bueno, pues así están los tránsitos hoy. Y si nos vamos a las cartas que han salido, fijaros cómo nos aparece la carta de cocreación al lado del vacío y al lado del viaje. Y es que, bueno, estas cartas bien nos podrían estar diciendo, básicamente, fijaros, igual que la carta del vacío, ¿no? Que llama mucho la atención, porque es una carta que no tiene ningún dibujo, ¿verdad? Es como toda negra. Y representa que ese punto donde hemos dicho o hemos decidido hacer un cambio, y mismamente el eclipse lo que deja es un punto donde algo se eclipsa. De hecho, el grado 21, que es donde hubo ese eclipse, pues ahora mismo es un grado que está en vacío, que está en oscuridad, que hasta que no pase un planeta por encima de ese grado, pues lo llamamos el punto oscuro del eclipse, ¿no? Y bueno, el primer planeta que pasará por ahí es Mercurio, aunque Mercurio fue más o menos acompañante en el eclipse, y el planeta que de verdad va a poner a tope luz por ese punto será Venus. Pero bueno, digamos que Mercurio ya le va a dar un punto de luz en unos días cuando pase por ahí.
Y bueno, pues digamos que esos momentos del vacío perfectamente pueden representar ese momento. eh, Imaginaros ese momento del Big Bang, ¿no? Antes de que se creara el universo, donde solo había el vacío, ¿no? O sea, es un momento anterior a que uno algo eclipsa en su vida y después tiene la capacidad para ser el creador, ¿no? De hecho, curiosamente nos sale la carta de Mujer Araña, que nos habla de cocreación. ¿Cocreación con qué? Con el universo, con Dios, cada uno que lo llame como quiera, pero cuando hay algo que se eclipsa y nos queda ese punto de vacío, ese punto de oscuridad en la carta, es cuando las tierras están más fértiles, es cuando realmente tenemos la capacidad de, sobre ese vacío que se ha formado en ese punto, ¿no? Pues de crear algo nuevo, de ser los creadores de nuestro propio destino. Entonces, la pregunta que yo te haría en el día de hoy es, si hay algo, porque obviamente no todos os habrá influido más, igual habrá algunos que realmente les haya influido más, otros que menos, pero la pregunta que yo te hago es lo siguiente: si se ha quedado un punto de vacío en tu carta, que bueno, mañana mismo Mercurio va a empezar a ponerle luz, así que hoy es el día clave, ¿no? ¿Qué es lo que quieres crear tú en ese punto que se ha quedado vacío? Si es que en tu carta sientes que hay algo que necesitaba eclipsarse, darle un final o hacerle un cambio, bueno, pues la pregunta sería: ¿qué es lo que quieres co-crear con el universo? Tienes como un lienzo en blanco, tú eres el creador de tu propio destino. Imagínate que tienes un hermoso lienzo delante, un montón de pinturas, y tú decides lo que se va a pintar en ese punto. De hecho, el hecho de que sea Mercurio nos invita a que mentalmente nos hagamos esa pregunta. Mercurio mañana va a poner luz en ese punto oscuro del eclipse y nos está invitando a que, bueno, demos ese punto de razonamiento. Ya sabéis que Mercurio tiene que ver con los procesos de mente, los procesos donde estamos ahí divagantes, donde, o sea, recordemos las leyes del Kybalión. Todo en el universo es mental. Hasta en la Biblia decían, lo primero que existió en la creación fue el verbo, que básicamente es parecido a ese punto del hermetismo, ¿no? Que dice, todo en el universo es mental, o sea, es decir, empieza a crearlo en tu mente y luego dale foco en tu vida, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, hoy podría ser un gran ejercicio pintarlo, escribirlo, hacer cualquier cosa mercuriana, ¿no? Si realmente sientes que en tu vida algo se ha eclipsado, ¿qué te gustaría escribir en ese lienzo en blanco? Sé tú el co-creador de tu existencia, de tu vida. Intenta buscar desde la parte más elevada de ti qué es lo que realmente te haría bien crear en ese momento de tu vida, ¿verdad? Y luego incluso aparece la carta del viaje, que es, bueno, esa carta, todo viaje, representa un inicio, ni más ni menos. Es el inicio de un nuevo camino. Entonces, bueno, tenemos primero la carta del vacío y la de cocreación, así que tú decides cuál es ese nuevo inicio, cuál es ese nuevo camino que vas a reescribir. Tú decides, tú puedes ser el co-creador de todo eso. Y para eso es muy importante la energía, cómo te sientas, ¿verdad? No intentar no sentirte súper mal, súper triste, sino estar alegre, feliz, decir, voy a crear yo algo aquí maravilloso, súper chuli para mí. Luego, de hecho, si nos vamos a las cartas de debajo que han salido, nos aparece la carta de la muerte al lado de las de oros. Fijaros, toda muerte es una transformación. Puede ser una muerte y un renacimiento, una transformación, un cambio. Y como está el as de oros detrás, es un cambio bastante lucido, un cambio positivo. Es un as de oros que últimamente además nos sale mucho, que nos habla de encontrar soluciones después de darle un cambio a ciertas cosas en nuestra vida. A veces es un cambio, a veces es una muerte alegórica, es decir, algo lo terminamos para empezar con otra cosa, una transformación, como decía una muy querida seguidora de la estirpe de Hermes en Telegram, que decía, pues en mi vida va a haber un ave fénix, ¿no? Un proceso que se muere de las cenizas y se vuelve a transformar como un ave fénix, o sea que renace de sus cenizas, ¿verdad? Bueno, pues esto podría ser muerte as de oros. Es un punto donde después de ese cambio encontramos una solución para materializar en nuestra vida, porque los oros es la tierra, lo que nos da la capacidad de materializar cosas mejores o de una manera renovada, pero con soluciones potentes, ¿verdad? ¿De qué tipo? Pues fijaros, es que es curiosísimo. Luego nos sale la carta de los enamorados, que es muy propicia para Libra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya sabéis que estos eclipses nos han podido tocar un poco algún tipo de vínculo, bien sea de pareja o de cualquier otro estilo, ¿verdad? Entonces la carta de los enamorados,
Pues por supuesto nos estaría hablando de ese punto, ¿verdad? De los vínculos, encontrar soluciones, hacer cambios y encontrar soluciones para llevar de una manera mejor nuestros vínculos. Y luego nos sale la carta del juicio, que además representa el signo de Libra también, que representaría para que nuestros vínculos sean más simétricos, para que nuestros vínculos sean más justos, para que haya un orden, un equilibrio, una justicia dentro de nuestro mundo vincular, para que las cosas estén más ordenadas, para que las cosas tengan realmente un propósito y un sentido. Entonces, bueno, fijaros que a pesar de que al principio nos sale esa muerte que implica siempre un cambio, una transformación, las siguientes cartas son muy positivas. Y bueno, pues como es un eclipse que hemos tenido a anular, que se nos pide que vayamos haciendo esos cambios poco a poco, ¿verdad? Cuanta más trozo de luz del sol se ve, pues más poco a poco se dan esos cambios, ¿verdad? Pues bueno, es un momento en el que nosotros somos los capitanes, los que llevamos ese lienzo en blanco y el universo nos da toda una gama de pinturas para que un poco pongamos luz sobre eso. Con lo cual, mi consejo particular es que pongamos mucha atención a cómo diriges tu energía estos días. No lo hagas desde la pena ni el tormento, sino más bien busca ese punto desde donde tú quieres crear. Intenta ponerte en ese estado, medita, intenta sentirte feliz, intenta ponerte en ese punto de co-creación en el que ya tienes que estar sintiendo un poco la vida que quieres, ¿verdad? Así que bueno, mis queridos hermeneutas, aquí me despido, espero que tengáis un lunes maravilloso, os mando un besito enorme y como siempre, nos vemos por la estirpe de Hermes.